Bueno, entonces ponen ahí la fecha de hoy, 25 de agosto, y van a poner ahí como título, eh, términos, términos semejantes. Términos semejantes. No, ese es el título de hoy. ¿Listo? Y ponen ahí debajo, ponen ahí debajo, se denomina, se denomina, se denomina términos semejantes, se denomina términos semejantes a aquellos que tienen las mismas variables, a aquellos que tienen las mismas variables con exponente igual. Se denominan términos semejantes a aquellas expresiones tienen variables iguales con mismo, con mismo exponente, ¿fue? Sí, con mismo exponente. Con exponente igual. Perdón, con exponente igual. ¿Eso? Entonces, pues vamos a mirar en sí cómo, cómo decimos si son semejantes o no. Y cuando son semejantes, ¿qué podemos realizar? ¿Eso? Bueno, entonces, nosotros teníamos, no sé, un monomio, ¿cierto? 2x cubo, tenemos un monomio. Podemos tener eh, un binomio, ¿cierto? Puedo tener, ay, perdón, un monomio, puedo tener un trinomio, ¿cierto? Un trinomio. Y pues un polinomio de lo que es tres términos más de tres términos. ¿Listo? Entonces, pues tenemos en ese caso esto monomio, binomio, trinomio y polinomio, ¿cierto? Que son más de tres términos. Ahora, vamos a mirar cuáles son los términos semejantes, ¿sí? En este caso, como la definición, parte de la definición nos dice, son las expresiones que tienen misma variable y mismo exponente, ¿cierto? Entonces, listo, ¿cuáles son semejantes? Con el primero, ¿listo? Vamos a coger este primero. ¿Cuáles son semejantes a ese término? Mirando la variable y el exponente.
¿Mm? ¿Cuáles tienen la misma variable y el mismo exponente? Profe, no le entendí. ¿Cuáles tienen? Voy a tener acá en este caso 2x a la 3. ¿Qué términos son semejantes? Acuérdense que los términos que son semejantes a este son los que tienen la misma variable con mismo exponente. ¿Cuáles tienen eso? ¿Qué otros términos tienen eso? Misma variable y mismo exponente. En este caso, ¿cuáles tienen a x a la 3? Ahí el 8, profe. El 8x a la 3. 8, el 7 y El la 7 última. y la última. Y x a la 3, ¿cierto? Estos cuatro términos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable con el mismo exponente. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, acá, ¿cuáles son semejantes a 7x a la 4? Entonces la última, que es x a la 4, Ojo, menos 10x a la 4. x a la 4, ¿Listo? ya. Y ya. ¿Cuáles son semejantes a xy, a 3xy? 4xy y ya. Menos 4xy, ¿listo? Menos 4xy. Y pues los que son menos 45x al cuadrado, está el 5 al cuadrado. 5x al cuadrado. ¿Listo? Están subrayados por términos semejantes. ¿Listo? Así se miran cuáles son los términos semejantes. ¿Y qué vamos a hacer con esos términos semejantes? Los vamos a agrupar. ¿Qué quiere decir agrupar? Ponerlos todos seguiditos. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a colocar por acá 2x a la 3 más 8x a la 3 más 7x Llenarlos por orden. a la 3. Agrupándolos, sí, exacto. Por según la variable, x a la 3. ¿Cierto? Voy a poner acá 7x a la 4 menos 10x a la 4. Voy a colocar por acá el 3xy menos 4xy. Y por último, menos 45. Ojo, acuérdense que todo término tiene su signo, ¿cierto? Ya tiene su signo. Entonces tenemos el 45x al cuadrado más 5x cuadrado. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta acá. Lo único que hice fue agruparlos. ¿Listo? Se agrupan. Eso se llama agrupar los términos semejantes. ¿Sí? Ahora, les pregunto. Yo puedo coger unas manzanas. Supongamos acá. Ya les dejo copiar ahí. Voy a hacer dos conjuntos, ¿cierto? Ustedes han trabajado conjuntos. Acá un conjunto, acá otro conjunto, ¿cierto? Voy a tener fresas, voy a poner acá fresas, ¿cierto? ¿Cuántas fresas hay? 6. 6 fresas. Y por acá voy a poner peras. ¿Cuántas peras tengo? No, profe, hay 7 fresas. Tengo 6 fresas, ojo, sí, tengo 6 fresas y 4 peras, ¿cierto? Profe, 7 fresas. Son 7 Perdón, fresas, 7, profe. 7, sí, señor. Entonces son 7 fresas. ¿Listo? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Tengo dos conjuntos, uno de fresas, uno de peras. ¿Sí? No, profe. Entonces, digo, tengo 7 fresas, ¿cierto? Tengo 4 peras. Si yo sumo todo eso, ¿cómo se llamaría? Polinomio. No. Si yo sumo, puede que tenga un número o no. O bueno, puede ser que algo concreto. Entonces, si yo tengo 7 fresas y 4 peras y las sumo,
¿Cómo quedaría eso? No se podría, ¿cierto? Ustedes no podrían decir nada concreto como estoy diciendo 7 fresas, 4 peras, ¿sí? Entonces, si yo sumo eso, no va a haber nada, no tiene nada. ¿A qué quiero llevarlos? Aquí en los términos semejantes, aquí en estos casos, pasa lo mismo, ¿cierto? Tengo 2x a la 3, 8x a la 3, 7x a la 3 y x a la 3, ¿sí? Entonces, me devuelvo aquí en mis conjuntos. Si yo tengo por acá un tercer conjunto, ¿cierto? Un tercer conjunto, voy a poner acá un 3. ¿Qué pasa? Si yo sumo eso, ¿qué conjuntos puedo sumar? Tengo 3 conjuntos, ¿qué conjuntos puedo sumar? El de 3 y el de 7. El de 3 y el de 7 porque son fresas, ¿cierto? Porque tengo 7 fresas y 3 fresas. En total, ¿cierto? En total me quedaría, voy a poner acá una bolita, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fresas y 3 fresas más. ¿Cuántas fresas me quedarían? 10. 10 fresas, ¿cierto? 10 fresas, voy a ponerle 10F. Y mi conjunto de peras quedaría normal, ¿cierto? 4 peras. 4 peras, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito tener, en este caso, ¿cuál sería, volvámonos estos conjuntos, estos simples conjuntos, volvámonos una expresión algebraica? ¿Cuál sería mi variable? ¿Cuál sería, digamos, mi variable en este caso? ¿Sí? Si yo tengo una expresión algebraica que dice, no sé, 4x, ¿cierto? El 4 es mi coeficiente, la x es mi variable. Aquí, ¿cuál sería la variable en este caso? Como el 3. No, ese es mi coeficiente. ¿Cuál sería? Véalo acá. Las fresas y las peras. Ese sería como mi variable, porque es como un nombre que le tengo a esa expresión, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 7 fresas, 3 fresas, la sumo, tengo algo concreto que tengo 10 fresas, ¿sí? Cuando yo voy a sumar fresas con peras, pues no puedo, ¿cierto? Por decirlo así, tengo otra variable, en este caso que son peras, entonces tengo que dejarlo expreso así. Tengo mi conjunto de fresas, tengo mi conjunto de peras. Ahora sí, volvamos aquí. Cuando nosotros tenemos estas expresiones ya agrupadas, ¿qué pasa? Yo puedo sumarlas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo la misma variable, pasa como con las fresas, ¿cierto? 7 fresas más 3 fresas me dan 10 fresas. Ahora, ¿cuánto daría el resultado de la primera? De la primera de esta, acá. Voy a subrayarla. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto daría? ¿Ninguno? Ojo, me estoy basando al ejemplo de las fresas, ¿sí? Yo tenía fresas y peras, no podía sumarlas, pero tengo otro conjunto de fresas y sumé 7 fresas más 3 fresas, me dan 10 fresas. ¿Cuánto me daría acá?
¿Ninguno? Entonces, acá me daría 18x a la 3. ¿Listo? ¿Alguno me puede decir por qué? ¿Por qué hay 18x a la 3? ¿No? Entonces, supongamos, Profe, señor, si sumó el 2 más el 8 y más el 7, ¿usted dice que le dio 18? ¿y qué más otro tengo que sumar? Pues es que a mí me dio 17. ¿17? ¿Y por qué no le suma esto? ¿Qué número tiene esa x a la 3 acompañando? El 1. El 1, Ah, el 1, sí, verdad, ¿cierto? verdad. Entonces por eso me da 18. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esta x a la 3, que es mi variable, ¿cierto? Que es la que tienen todos en común, no es x a la 3, son manzanas. Esas manzanas. Entonces tengo 2 manzanas, 8 manzanas, 7 manzanas y una manzana. ¿Cuánto me suma eso? ¿Cuánto me suma? Si yo sumo 2 manzanas, más 8 manzanas, más 7 manzanas, más una manzana, ¿cuánto me da? 18. 18. 18 manzanas. 18 manzanas, ¿cierto? Pero esa palabra manzana no va a ser manzana, sino que va a ser x a la 3. ¿Sí? Entonces tengo 18x a la 3. Ahora, ¿cuánto me daría en el segundo? 17x a la... Ah, no, no, no. No, no, no. 3x a la 4. ¿Seguro? ¿Seguro? 18x 7 a la menos 4. 10 es 3. ¿Cómo, cómo? 18x a la 4. No. ¿Cómo Mateo me decía? Porque 7 menos 10 son 3, ¿no? 7 menos 3, ¿cuánto da? 7 menos 10 es 3. ¿Cuánto, Luisa? Menos 3. Menos 3. Ojo, menos 3x a la 4. 4. Ah, ok. ¿Listo? Ojo, una cosa es 10 menos 7 y otra cosa es 7 menos 10. ¿Listo? ¿Cuánto me da el tercero? Menos 1x a la y. Sí. Ojo, a la y no, menos 1xy. Voy a ponerlo Ah, así, menos 1xy, ¿cierto? Pero ¿a qué es igual esto? A menos xy, ¿cierto? Acuérdense que si yo tengo un 1 al lado de como un coeficiente, no lo coloco, ¿cierto? No lo coloco. Y en el cuarto, 5x a la no. 40, menos 40, 40, 40 40 que x Ojo, 2. menos 40x a la 2. 40, menos 40, x a la 2 o x al cuadrado. ¿Listo? Tengan muy en cuenta cuando suman números enteros, números negativos. ¿Listo? Y esto, ojo, ¿qué es lo que tengo aquí? Esto, todo esto, voy a ponerlo por acá. Esto se llama reducción de términos semejantes. De términos semejantes. ¿Eso? ¿Y por qué se llama reducción? Porque si se dan cuenta ya no tengo toda esa expresión con las x a la 3, sino solamente me salió una, ¿cierto? De las x a la 4 tenía 2, ahora me salió una nomás, ¿cierto? Todo lo reducimos a 1 nomás. Exacto, con la variable, dependiendo la variable. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, profe. Ok.
¿Listo? Entonces, todo esto se llama reducción de términos semejantes. ¿Sí? ¿Cómo uno reduce los términos semejantes? Sumando. ¿Listo? Sumando. Profe, puedo pequeño más para copiarlo. No me- Vamos a por acá. Listo, entonces vamos a ver acá. Listo. Si nosotros reducimos estos términos, ¿qué me queda? Eh, 14 menos 14 AB. No No, sé si será menos o más, profe. no. Mírenlo bien, estas son operaciones. Son operaciones simples, suma y resta. 9AB. Sería 10 AB. No, Profe, señora. 14. No. ¿Cuánto es 7 más 4? Eso. 11. 11. Menos 3. 9, profe. 9AB. 9AB. 11 menos 3. 8, Ocho. profe. 8. 8. AB. ¿Listo? Niños, miren qué operación se está haciendo ahí. Esto tienen que mirar qué operación se realiza ahí en esos casos. Vamos a poner otro. Listo. Entonces, este ya cambia como el estilo de los otros. Si nos damos cuenta, solamente cuáles son los que son semejantes, estos tres nomás. ¿Cierto? Solamente estos tres porque tienen la misma variable con mismo exponente. ¿Cierto? Este queda solito. ¿Listo? Ese queda solito. ¿Por qué? Porque tiene otra variable. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado de esto? 5 a la 2. ¿Cómo? 5 a la 2. Sí, profe, 5x a la 2. No. Ojo, acuérdense. Si yo tengo otra variable, no puedo sumarla, no puedo restarla, no puedo operarla. ¿Qué pasa? Yo voy a coger esto. Como tengo el 4x a la 4, tiene otra, ¿cierto? No es semejante a los otros términos. Entonces lo dejo quietico, lo dejo solito sin hacerle absolutamente nada. Y opero únicamente los que son semejantes. ¿Y cuánto me da esos tres que son semejantes? ¿Cuánto me da? Menos 6, menos 2, más 1. Menos 5x a la 2. No. Sumen bien. Menos 6, menos 2, más 1. Profe, 6 menos 2, 4. Más 1. Menos 6, menos 2, más 1. ¿No serían 9x No. a la 2? No. Sí, ¿no? Profe, ¿cuál era? Menos 6, menos 2, más 1. Menos 7. Menos 7. ¿Menos Menos 7 qué? X a la 2. X a la 2.
¿Listo? ¿Por qué menos 7? ¿Cuánto es menos 6 menos 2? Menos 4. Menos 4. No. Menos 8. Menos 8. Menos 8. ¿Sí? Más 1. Menos 9. Menos 9. Sí, exacto. No, mentiras. Menos 9, no, menos 7. Ah, profe, pero Menos 7. ¿Cierto? Acuérdense, no sé si se lo explicaron así, yo siempre lo digo, los números negativos, ¿cierto? Los números enteros son de deudas, ¿cierto? En este caso, ustedes deben 6 pesos, pidieron prestado otros 6 pesos, ¿cuánto deben? 8 pesos, ¿sí? Y ustedes tenían 1 peso para pagar algo de la deuda, pagan 1 peso, ¿cuánto quedan debiendo? Quedan debiendo 7. ¿Listo? Es como la manera más fácil, más sencilla de verlo. Entonces, aquí, ¿por qué me quedaría? Entonces, reduciendo esta expresión, esta segunda expresión, segundo ejemplo, me da igual a 4x a la 4 menos 7x a la 2. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque pasa lo mismo que acá. Véalo. Tengo 3 conjuntos, ¿cierto? Tengo 3 conjuntos de fresa, 2 de fresa, 1 de peras. Los de fresa los opero, quedan 10 fresas y el de peras queda igualito, queda tal cual, ¿cierto? Me sucede aquí lo mismo. Eso no sé si tienen alguna otra pregunta, ¿alguna pregunta? no, señor. ¿No? Ok, listo. Vamos a ver otro ejemplo. Listo, entonces, voy a coger, y este es el 1, este es el 2. Y este es el 3, ¿cierto? Entonces, ojo lo que voy a hacer primero. Si nos damos cuenta, no todos son semejantes. Solamente el primero y el último, profe, que vienen x a la 3. Y el segundo y el tercero Son x, y. también son semejantes esos dos. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta. Los voy a agrupar, agrúpenlos. ¿Cómo quedaría? Y más, Espere. Más ¿Cómo, Mateo? sería un cuarto x a la 3 más 3x a la 3. Sí, Y el otro grupo sería más 4xy menos 12xy. bien. 12xy. ¿Listo? Ahora sí, si yo reduzco los términos, ¿cuánto me quedaría en total? Si yo opero esto, ¿cuánto me quedaría? Voy a ponerlo aquí abajito. Cero coma 25 más No quiero decimales y eso no... quiero es fracción. No, no que no conviertan esa fracción en decimal, sino con esa fracción opérenla con el 3. ¿Cuánto es un cuarto más 3?
4 cuartos. No. 4 cuartos es 1. 4 séptimos. No. ¿Ustedes saben operar fracciones? 1 séptimo. ¿Ustedes saben operar fracciones? No. Va a tocar decirle a la profesora de matemáticas. Entonces, tengo 1/4 más 3, ¿cierto? Eso es lo que tengo que operar. ¿Cómo convierto ese 3 en fracción? Colocándole un unito abajo y opero en X. Opero en X, 1 por 1, 1, signo de la mitad, más 4 por 3, 12, sobre 4 por 1, 4. Esto es igual a 13 cuartos. ¿Sobre cuánto? 13 cuartos. Entonces, reduciendo, toda esta expresión me da 13 cuartos, x a la 3, ¿cierto? Más 16 XY. Mire la operación que se está realizando. ¿Qué operación estoy realizando ahí? 4 más 12. Ah, no. Con todo eso. Menos 8XY, ¿no? Menos 8xy. Bien. Menos 8xy. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? 4 menos 12 me da menos 8xy. Menos 8, perdón. Y dejo la variable xy. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, profe. ¿No? ¿Ninguno? No, señor. Ok. Listo. Reduzcan ese. ¿Cuánto les da? Eso tenganlo en cuenta en menos 12. Profe, Y la solamente otra sería Sí, ya lo dijeron, menos 12 sobre 65, x a la 4 más 38x. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. No, ninguno, nadie. Solamente se operó las fracciones nada más. ¿Listo?